días muchachos, ¿cómo están? Para los que nos acompañan también por Corpagua, muy buenos días. Me presento nuevamente, mi nombre es Alejandro Santana, chef ejecutivo del restaurante Jandar y cofundador también de la empresa. El día de hoy vamos a seguir con nuestras clases rutinarias de cocina. Estuvimos hablando anteriormente de todo lo que era el proceso de mise en place, los diferentes tipos de mise en place, como mise en place fija, variable, rotativa, pues mise en place como temporal. Y también íbamos a entrar en un tema muy importante que eran las técnicas o métodos de cocción. Entonces, cuando vamos a hablar como de tipos de cocción, vamos a encontrar solamente tres, que es como lo que engloba todo el tema de cocción en general. Ustedes dirán, bueno, sí, son tres, pero cuando yo cocino diferentes cosas, siempre aplico en nuestra mente diferentes tipos de cocción, pero en realidad no, o sea, cuando los vayamos como entendiendo cada uno, nos vamos a dar cuenta de que realmente todos se conectan siempre, y algunos hasta son como que fusionan uno con el otro, que son mixtos, entonces siempre están ahí presentes. Y luego están los métodos de transferencia de calor, que es totalmente diferente. Entonces, los tipos de cocción lo vamos a ver como lo que vamos a hacer al momento, cuando vamos a cocinar un producto. Y los métodos de transferencia de calor es como lo que el instrumento hace para cocinar el producto. Son totalmente diferentes. Entonces, cuando vamos a hablar de tipo de cocción, por ejemplo, húmedo, es algo que se ve muy común acá en Colombia. Por ejemplo, las sopas, sancochos, estofados. Y este proceso de cocción húmedo básicamente lo que hace es que lo que vamos a cocinar, un vegetal, una proteína, lo que sea, está en un medio líquido. Entonces, cuando está en un medio líquido, esto hace que todos los sabores se pasen, entonces haya como un intercambio de sabor. Por eso es que las sopas toman todo ese sabor, por eso es que dicen, no, póngale hueso de res, que eso le da, vea, le da sabor, le da sazón, le da gusto, le da cuerpo. Es por lo mismo, porque cuando nosotros estamos cocinando en un medio líquido, ¿cierto? Sucede esto. Yo tengo mi producto y por medio de la ósmosis hay un intercambio entre esos productos. Cuando hay ese intercambio por el método de cocción húmedo, quiere decir que entonces lo que está en la proteína, el sabor, ese sazón, todo eso se va al exterior, y lo que está en el exterior se va al interior. Por eso es que muchas veces cuando estamos aplicando este método de cocción y se nos pasa la sal, por ejemplo, con una sopa, la gente dice, échale 2 papas enteras. ¿Por qué? Porque como hay un proceso de ósmosis, la papa absorbe lo que está alrededor y absorbe el exceso de sal. Entonces, ese es el método, el tipo de cocción húmedo. Luego tenemos el tipo de cocción seco. El tipo de cocción seco ya es un poco más directo. El producto no tiene contacto con un líquido, sino que tiene contacto con una superficie, y la cocción ya es netamente entre el producto y esa superficie, ya sea un asador, una sartén, una plancha, un grill o hasta una fritura. ¿Por qué una fritura? Porque a pesar de que el aceite es un líquido, cuando vamos a cocinar es muy abrasivo. Entonces, si el aceite está a altas temperaturas, cuando yo tiro un producto, automáticamente cocina por fuera tan rápido que alcanza a crear una costra. Cuando se hace este tipo de cocción seco, también se busca eso, los encostrados en muchas de las carnes y proteínas. Si lo vemos desde el punto de vista de cuando estamos cocinando acá en el restaurante, que estamos usando el wok tiene que estar a una temperatura muy alta, porque si nosotros decimos que es arroz frito, es porque cuando sellamos, el wok está tan caliente que alcanza ligeramente a sellar el arroz y queda como si fuera frito. Lo mismo que con las proteínas. Lo mismo que cuando queremos lograr el wok. Mientras más alto esté el wok,
ese método de cocción va a ser mucho más eficiente y va a generar esa capa de sabor que buscamos. Y ya luego el mixto, básicamente el mixto lo que hace es que combina ambos. Por ejemplo, estoy cocinando un solomito, sello mi solomito, método de cocción seco, y luego le incorporo vino tinto para desglasar o levantar sabores, método de cocción húmedo. ¿Por qué? Porque entonces yo dejo el solomito allí y comienzo a voltearlo y digo, voy a esperar que se reduzca el vino tinto para que le dé el toque que necesitamos, ¿cierto? Hasta aquí vamos claros. Otro ejemplo de método de cocción mixto, cuando vamos a hacer un fondo, en algunas ocasiones los vegetales se hornean, un método de cocción seco en el sentido de que está a una alta temperatura y él se abate un poco, se pone como tostado o dorado, y luego ya lo incorporamos en una olla con agua para que suelte todos sus zumos. O, por ejemplo, cuando vamos a hacer otros tipos de fondo, que un bisque, que por ejemplo es un fondo con cáscaras de langostino, ponemos las cáscaras de langostino, las comenzamos a cocinar para que suelten ese zumito, pues ese saborcito concentrado sea más intenso, y a veces ponemos vino blanco más fondo de vegetales, entonces terminamos como con una cocción mixta. Más o menos a eso nos referimos con esta cocción mixta. Y luego, cuando vamos a aplicar estos métodos de cocción, tenemos algo bastante importante, que son los métodos de transferencia de calor. ¿A qué les suenan a ustedes métodos de transferencia de calor? Pero en sí, ¿qué te suena? O sea, método de transferencia de calor, ¿qué te suena? Como cuando estudiábamos antes, uno decía, explique el método de transferencia de calor. Es el proceso por medio del cual... ¿Qué les suena? Y ustedes también vayan dejándome en los comentarios qué les suena métodos de transferencia de calor. ¿Qué creen ustedes? Sí, como el implemento que utilizamos para... El implemento, equipos, ¿qué más? El método que se usa para el calor. Pues sí, el método que se utiliza para transmitir calor. El nombre lo dice, Luis. Ni idea. Bueno, efectivamente, cuando hablamos de los métodos se refiere es como en sí al proceso que vamos a utilizar para cocinar un producto que tiene que ver directamente con el uso de un equipamiento o instrumento. Equipo, hablamos de todo lo que es horno, air fryer, horno microondas, horno eléctrico, estufa a gas, estufa eléctrica, barbacoa, todo. Y los instrumentos, pues la sartén, la plancha, todos esos equipos. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de radiación, yo voy a hacer un pollito. ¿Cierto? Cuando hablamos de radiación es porque el calor se transmite de forma indirecta. ¿A qué me refiero con indirecto? Que no está tocando el producto. Entonces, el calor viene de afuera. Por ejemplo, ¿qué hace el sol cuando nosotros estamos afuera? Irradia, ¿cierto? Quema. Radiación es lo mismo, suena como algo nuclear, ¿cierto? Básicamente es eso. Entonces, ¿qué está pasando? Que la radiación está cocinando el producto y lo cocina más. Hay una concentración. ¿Por qué? Porque el producto no tiene para dónde coger, entonces se concentra esa temperatura de calor, que es lo que hace un horno. El mejor ejemplo de esto son los hornos eléctricos, que ellos tienen unas resistencias abajo y arriba, y eso genera un calor que irradia hacia el producto y lo cocina. Esa es la radiación. Luego tenemos la conducción. ¿Qué les suena conducción? Corriente. Sí y no. Nada. ¿Han escuchado alguna vez hablar de las estufas por conducción? Es una plancha así como de vidrio, tú pones la ollita y ya hace caliente, pero si tú quitas la olla y pones la mano, no se te calor. Por contacto.
Entonces la conducción es un método de transferencia de calor por contacto. El calor se conduce por medio del contacto entre una superficie y el producto. ¿Cuál es el mejor ejemplo de la conducción? La sartén. Porque yo tengo mi producto acá, yo tengo mi fuego bien caliente. La sartén está ligeramente caliente. Y mi pieza de carne, cuando yo la pongo allí, se cocina y sella. Con el método de conducción se obtiene algo adicional que también lo vamos a ver más adelante, y es que los sabores se concentran más. Entonces, cuando estamos sellando, estamos generando una costra superficial sobre el producto que hace que los jugos del ingrediente en sí se conserven. Por eso muchas veces cuando hacemos solomito o cuando hacemos otro producto, otra proteína, dicen, no, déjala reposar un minuto antes de cortarla, para que los jugos se asienten, se recojan bien, se queden allí, y cuando ya cortamos pues no bota tanto líquido. Entonces, lo que hace la conducción es esto. Lo mismo que, por ejemplo, en una barbacoa. En una barbacoa es un proceso de conducción porque, a pesar de que existe una radiación de calor, el producto de igual forma está haciendo contacto con la plancha, con la rejilla. Entonces, por ejemplo, allí directamente la carne se está cocinando. Pero si hablamos, por ejemplo, de cocción al barril, que Rosy conoce del tema, es por radiación, porque la carne no está directamente sobre la superficie, al menos que pongamos pues la rejilla del barril. Pero como está colgada, ese calor se irradia hacia los costados, lo que hace que cocine más rápido y doble las piezas. ¿Vamos entendiendo hasta acá? Y luego tenemos la convección. ¿A qué le suena convección? Nada, no se les ocurre nada. ¿A qué les suena convección a ustedes que nos miran por Corpagua? Sí y no. Cuando hablamos, por ejemplo, de un horno eléctrico, ¿qué encontramos ahí? ¿Qué más? O sea, como la mezcla. Convección, ¿qué más? Entonces sería el mixto de los dos dialectos. Más o menos. ¿Qué sucede? Primero, no puede ser un mixto de ambos, porque cuando yo estoy horneando, yo no estoy cocinando en una sartén en el horno. O sea, yo no estoy usando el horno como un transmisor de calor para calentar la sartén y cocinar. ¿Qué es lo que sucede en una estufa? Yo prendo el fuego, pongo la sartén y ese fuego me transmite calor, entonces ahí por conducción yo sello la carne. Por convección quiere decir que hay una cocción del alimento de forma indirecta, pero por medio de aire caliente también. Entonces, O sea, una olla de presión. Como una freidora de aire. cuando cocinamos, los hornos tienen un ventilador y uno activa la opción de convección. Entonces esto va a hacer que el aire caliente circule alrededor del horno cocinando el producto. Entonces eso me va a permitir que la cocción sea más equilibrada, o sea, sea más igual en toda la superficie del producto y no tengo pérdida de jugos en el producto. A diferencia de que yo me torneara algo, entonces lo envuelvo en papel de aluminio y entonces obviamente el producto, como está encerrado, suda, no hay una temperatura directa, entonces para que se dore el producto tengo que destapar el papel de aluminio para lograr ese efecto. Otro ejemplo de convección es al vapor. ¿Por qué? Porque lo mismo, el aire caliente circula por medio de vapor, que sería como también húmedo, porque es agua vaporada, y me cocina el producto y no lo altera. No hay una alteración en su sabor.
O sea, si ustedes quieren cocinar un salmón, por ejemplo, al vapor y ustedes, lo que le pongan encima al salmón, ese sabor va a quedar allí. No se va a perder. No es como que a lo mejor yo ponga a hervir el salmón en agua, entonces ahí obviamente se me vuelve toda una locura. Entonces, cuando hablamos de convección debemos de tener en cuenta estos dos factores. Siempre hay aire caliente alrededor o en su defecto vapor caliente, y eso va a permitir que haya una cocción equilibrada y pareja de todo el producto. ¿Hasta aquí vamos bien? Cuando vamos a hablar de los métodos de cocción vamos a encontrar algo muy interesante también, porque están los tipos y luego tengo los métodos. Los métodos es básicamente como la combinación de varios para poder yo cocinar. ¿A qué le suenan métodos de cocción? Sí, pero métodos ya como combinando todo. Vamos a hablar de la primera, que estoy seguro que la conocen. ¿Qué le suena a blanquear? Cuando se sumerge en agua caliente y se le hace Choque térmico. el choque térmico. ¿Qué tipo de cocción creen ustedes que hay acá? Húmedo. Ujú. Y la transferencia sería Convección. ¿Por qué húmedo y por qué la transferencia a convección? porque está en un Líquido, sí. Y sale para un líquido también. ¿Y la transferencia por qué convección? Porque ¿Por qué qué? el calor es completamente uniforme. El calor es uniforme. ¿Por qué? Porque es en agua hirviendo. Entonces, efectivamente, blanquear es la técnica que utilizamos muchas veces para más que todo vegetales u hortalizas. Y esto lo usamos precisamente. Como la temperatura del agua está por encima de los 80 grados, de ahora en adelante, por ejemplo, cuando hablemos a que la temperatura de un líquido está por encima de los 80 grados, vamos a decir que es el punto... No, el punto de ebullición es después de los 100 grados. Cuando se mantiene 80 grados, el punto se llama millotea. Entonces, cuando ya comencemos ya a hablar, acá vamos a comenzar a manejar un tipo de vocabulario diferente. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, mantener un producto a cierta temperatura, obviamente no lo voy a hervir. ¿Por qué? Porque si yo tengo ese producto hirviendo, va a ocurrir una reducción que a su vez me va a generar una concentración de sabores. ¿Cierto o falso? Y entonces va a pasar algo que se llama extracción. Lo mismo pasa con el blanqueado. ¿Por qué? Porque si yo introduzco los vegetales en el agua hirviendo muy rápido, ¿qué se activa, dijeron ustedes? Estoy extrayendo esa sangre. Esa sangre va a estar a la superficie y cuando ya va a comenzar a salir, a botar todo eso, que hay gente que por ejemplo hierve una habichuela y entonces cuando ven que está verde oliva, ¡ay, ya está lista! Y el agua, no han visto que el agua queda como turbia. ¿Eso es por qué? Porque el vegetal pierde todas sus características. Entonces no es la intención. ¿Estamos claros con esto? Entonces, ¿quién me da un resumen de lo que es blanquear? Es un método húmedo por medio del cual se activa la clorofila. Ok, ¿qué más? Una técnica para conservar mejor el vegetal. ¿Qué más?
Entonces, cuando estamos hablando del blanqueado de esta técnica particularmente, existen también dos tipos, o sea, y tiene sus dos extremos. La primera es el blanqueado de vegetales, que ya dijimos que era por medio del húmedo y que esto me permitía efectivamente por extracción concentrar la clorofila del vegetal para que mantenga sus propiedades, eso se dice propiedades organolépticas, y aparte de eso me permite que el sabor del producto no se altere. Y luego tengo el blanqueado en aceite. ¿Alguna vez han escuchado eso? Bueno, lo escuché acá. Cuando en vez de hacerlo en agua, que se coloca el brócoli primero directamente en el aceite y se sartén, no se siente errado. Creo que es así. Pero en aceite. En aceite. El brócoli no lo hemos puesto en aceite. Pues yo lo salteo en aceite primero y luego le introduzco los demás vegetales. Claro, pero allí tú blanqueas el brócoli en agua, le haces un choque térmico para que se mantenga firme y luego ya lo terminas de cocinar con el resto de los ingredientes. Pero en este caso, por ejemplo, el blancado en aceite es básicamente cuando nosotros, por ejemplo, vamos a hacer papas casco, pero necesitamos hacer producción, damos una primera cocción en aceite, eso me genera una suave cocción pero que mantiene el producto y luego lo sacamos. Y ya, bueno, vamos a hacer papas casco, entonces termino de fritar las papas para el servicio. Hay algunas empresas, por ejemplo, que hacen lo mismo con las papas fritas, pues, para conservarlas. Pero en el caso, por ejemplo, del blanqueo en aceite me permite, porque dice que es seco. O el aceite, a pesar de que sea líquido, No es un líquido como tal. O sea, no es H2O ni nada de eso, es aceite. Por eso es seco, porque realiza una fritura, pero no hay un pochado. Que un pochado aplica a una cocción húmeda, pero con un líquido. Que bueno, después de la magia de los minutos y de haber ido a un pequeño receso para que se incorporaran otras personas más y ustedes también que nos están mirando, estábamos diciendo que entonces con el blanqueo del aceite, ¿cierto? En seco es porque existe igual la fritura por un medio oleoso caliente. Les decía también que la comparativa es que cuando hablamos también del tema de la cocción en húmedo, o sea, en un líquido, está lo que es el pochado, que ya se cocina un poco más el alimento, pero no se hierve. Se pocha ligeramente a una temperatura controlada. Pero cuando hablamos del tema de que se cocina en aceite, no hablamos de pochado, sino de confit o confitado o confitura en aceite, que es una cocción larga, pero en aceite. Entonces nunca pasa de los 80 grados. ¿Cómo dijimos que era el punto de 80 grados? Milloter. Entonces, en esa cocción en aceite va muy lento, se utiliza para cocinar patos, para cocinar pollos, alguna que otra carne, y eso hace que realmente el producto, a pesar de que no se está fritando, queda jugoso. Y el aceite, como nunca subió de temperatura, siempre queda especiado y con el sabor de ese producto, entonces se puede utilizar mucho para hacer mayonesas y para hacer vinagretas y otros productos. Contracción. ¿Por qué será que hay una contracción cuando estamos blanqueando en aceite? porque ayuda a conservar el sabor, entonces se hace más chiquito. Como una reducción. Ok, aquí hay algo. Marco dijo algo muy importante, se hace más chiquito, pero pues porque se haga más chiquito no quiere decir que entonces el sabor se concentra. El sabor se concentra es porque hay una costra que se genera afuera que mantiene ese sabor. Y también si hay un marinado de por medio. Pero se llama contracción porque se contrae las fibras tanto de los vegetales o de las proteínas como tal que conforman o están en los vegetales o en algunos productos cárnicos, tienen unas redes. Cuando esas redes se ven al contacto de una superficie muy caliente, se contrae. Entonces comienza a pasar esto.
comienza a haber una contracción y se comienza a generar la costra de sabor. Entonces uno dice, uy, ese solomito ya está listo. Ay, pero ¿cómo sabes? Porque mira que ya está dorado. ¿Y eso qué va a hacer? Que ya tenga un sabor intenso. O por ejemplo cuando cocinamos un salmón. Muchas veces lo cocinamos con piel para decir, no, bueno, es que la piel queda crocante, me conserva el sabor, bla, bla, y cuando lo despegamos, efectivamente, el sabor tiene ese saborcito particular concentrado. Convección. ¿Por qué? Si yo dije ahorita que la convección es por medio también de un aire caliente porque está constantemente en circulación, ¿por qué convección? Porque el calor Con el que genera alrededor. es completamente uniforme. Aplica para un medio líquido también. ¿Por qué? Porque ese calor puede ser invisible, o sea, porque es aire caliente, o puede ser visible y tangible, porque es agua caliente o aceite caliente, convexa, o sea, genera esa capa alrededor, pero no está tocando el producto. O sea, yo tiro a fritar unas papas y lo más que alcanza a tocar la papa es la rejilla, pero no está tocando el fuego, ni se está fritando en la superficie del tambor, o sea, del tanque de aceite. Está allí sumergido. Pero ese calor que se está generando, que lo está abrazando, está conveccionando para que haya una fritura equilibrada. Por eso cuando se pierde estos tres, que ya estamos hablando de una fritura más prolongada, ¿qué pasa? ¿Qué han visto ustedes que pasan cuando, por ejemplo, se pierden estos tres y comienzo vuelto loco a fritar un montón de cosas? ¿Qué sucede? Queda crudo, se daña, ¿Queda qué? crudo, se daña, se cuartea, Se baja la temperatura. sí, se baja la temperatura y ahí- Entonces ya comienzo ¿qué? Ya comienzo a confitar. Porque el aceite se bajó, entonces las papas que estaba esperando para que se fritaran, ¿no les ha pasado que entonces sacan las papas y entonces están ahí grasos, chuparon todo el aceite y de 20 litros salgo con 5 litros en el tanque? Entonces no hicimos nada porque lo que simplemente pasó es que se bajó la temperatura. Luego, ¿qué sigue? Tenemos el blanqueamiento. ¿Qué dijimos hasta ahora del blanqueamiento? ¿Qué era? Marcos. Que era un método para activar la clorofila. ¿Qué más? Podemos decir que el blanqueamiento es como un multimétodo, porque no solo me ayuda a activar la clorofila, sino que también, según lo que vayamos a hacer en el aceite, me permite conservar algunos productos, en el agua me permite arrancar de allí. La base del blanqueamiento, por ejemplo, en vegetales, es el arranque para hacer fondos. Porque yo tiro y ya después, sí, los primeros minutos está blanqueándose, pero después de ahí ya comienza a desencadenar otros tipos de procesos que me generan también un fondo. Entonces, ¿qué más decíamos? Activa la clorofila, un proceso de conservación de los alimentos. ¿Qué más? ¿Qué dijimos del punto? ¿Qué? Convección. ¿Qué más? Saúl dijo algo muy importante, que se comienza a deteriorar el producto si no se tiene cuidado. Correcto. Entonces, eso es lo que sucede con el blanqueamiento. Luego tenemos hervir. Ya deja de ser un blanqueamiento porque ya no necesito exponer los vegetales o el producto rápido a una temperatura alta de fuego en agua y simplemente bajarlo, lo saco, ya le hago un choque térmico. Otra de las manos, por así decirlo, porque el blanqueamiento a nivel general es como un Buda que tiene muchas manos. Otra de los temas del blanqueamiento es que hay que hacer un choque térmico.
dependiendo de cómo lo vayamos a usar. Si a mí me interesa solo blanquear los vegetales, yo los bajo en el agua hirviendo por encima de los 100 grados y ya cuando los saco les hago un choque térmico. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que tengo que yo blanquear un vegetal? 5 minutos. No, 5 minutos ya está hervido, Sí. ya está sancochado. Segundos. Máximo 5-10 segundos, máximo. Porque, o sea, estamos blanqueando, estamos activando la clorofila, entonces no me interesa como que dure tanto. Lo mismo pasa, pero cambia con el blanqueamiento en aceite. Porque yo bajo las papas 1-2 minutos máximo y las saco. O sea, la papa no alcanza a cocinarse, pero cuando la papa está como internamente semicocida, ya yo sé, bueno, ese es el punto, para tenerlas como... Eso es en el tema de que, pues, restaurantes que venden papas fritas, algunos hacen eso. El proceso. Mise en place, exactamente. Pero con el hervido pasa diferente. Con el hervido tenemos un húmedo y una extracción. ¿Por qué creen que es húmedo y por qué creen que es extracción? ¿Qué dijimos de qué es el húmedo? Sí, el líquido. En un líquido se sumerge. ¿Y extracción? Extraemos El producto. extraemos los nutrientes Entonces, cuando yo voy a hacer mi fondo, yo utilizo el método de hervir en un medio líquido para extraer sabor. Eso es un fondo. Si yo cambio acá y vengo y digo, bueno, sí, voy a hervir, un ejemplo, pero no hay un medio húmedo, sino que tengo el aceite, entonces eso ya dejaría de ser hervir y pasaría a ser ¿qué? Freír. Pero no existe esto. Este señorito se desaparece y cambia a concentración Sí, porque se la o contracción. lo que mantiene los líquidos dentro. Entonces, muchachos, esto que parece una fórmula que uno dice, voy a cocinar, pero entonces, ¿qué hago? ¿Qué tengo que aplicar? No, tengo que primero definir qué tipo de conducción voy a utilizar o de cocción o qué tipo de transfer. No se compliquen. Yo lo que quiero es que tanto ustedes, mi equipo de trabajo, como los que nos miran allá afuera, entiendan que cuando nosotros estamos cocinando aplicamos todo esto. Y hay gente que dice en sus casas, no, es que yo no sé cocinar porque es que esos cocineros o chefs manejan un vocabulario todo técnico. Saúl, hiérveme un huevo, por favor. Marco, hiérvete 2 papas nevadas para el bebé. O no sé, Rosy, hierve la leche para montarle al perrito que quiere tomar leche caliente. Un perro fino, pero... Entonces, el tipo efectivamente es humedad y extracción porque por medio de un líquido estamos cocinando vegetales, proteínas y estamos extrayendo esos sabores, esos jugos. ¿Qué sucede? Por ejemplo, si yo coloco una pieza de pollo cuando voy a hacer ajiaco particularmente, en algunos sitios hierven todo el pollo en la misma agua del pollo, montan el ajiaco. Pero cuando yo pruebo el pollo, que sabemos que en esa misma agua con el pollo cocinamos la mazorca, la hoja que se usa. ¿Cómo se llama la hoja, Rosy? La huasca. La guasa. Y yo pruebo el pollo y ¿a qué me sabe? No, sabe a la mazorca. Sabe como a la mazorca, sabe a la huasca. ¿Eso por qué sucede? que ya tienen gran cantidad de sabor y se Sí, transmiten la por el líquido. Transmisión. ¿Y eso por qué es? Que hay un intercambio de sabor entre lo que tiene el ingrediente con los
¿Y por qué es? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Son de sabor, ¿no? Conferencia de sabor. Ósmosis. Sus amigos. Es por eso. ¿Qué? Porque la ósmosis implica una comunicación entre ambos, vamos a llamarle productos, para que haya un equilibrio de sabor. Entonces yo pruebo el pollo, que lo cociné en mi agua con la mazorca, con la guasca, con el pimentón, con todo, y el pollo me sabe a mazorca. ¿Por qué? Porque este sabor de ese medio líquido se transfirió al pollo y el sabor del pollo se transfirió al medio líquido. Existe una extracción. La ósmosis es ese proceso de comunicación por medio de la extracción. Cuando nosotros hacemos sancocho, ¿qué pasa? Ósmosis. ¿Por qué la gente dice, no, métale pezuña? ¿A quién le gustan los frijoles con pezuña? Solo a Marco. ¿A quién más del público le gustan los frijoles con pezuña? Entonces, ¿qué decimos nosotros? Hay que ponerle hay que ponerle pezuña a los frijoles para que eso suelte sustancia. La gente está hablando ahí de una ósmosis. La gente necesita eso. Cuando hacemos un caldo, por ejemplo, de costilla, que lo dejamos reducir, a las personas que necesitan comer colágeno, por ejemplo, por temas de artrosis, de artritis, de los pies, todo eso, ¿cómo amanece el caldo al día siguiente? No, bueno, esa es la grasa que suelta, pues, natural. Pero aparte de eso, ¿cómo amanece? Y aparte de eso, ¿qué más? O sea, hay una contextura física que nos llama la atención, gelatinosa. ¿Por qué? Porque por medio de la extracción y aparte la concentración, se extrajo toda esa carne. Pero probamos la carne y chupamos los huesitos y los huesitos saben a mazorca, a caldo. No se chupa el huesito de la sopa. Y uno es que y uno dice, ay, esto sabe a sopa, y uno siente, es por eso, porque químicamente está sucediendo ese proceso. Che, Cuando- pero sí disculpe que le interrumpa. Se puede decir extraer sabor. Sí, claro, No, por supuesto. No, pues tampoco vamos a estar trabajando en un restaurante y vamos a decir, prepárame una ósmosis, por favor, de brócoli en agua de ajo. No, pues, pues sería, no me ha pasado todavía el caso, pero para mí es muy esencial e importante que tanto mi equipo de trabajo como quienes nos ven entiendan lo que pasa cuando cocinamos. Porque cuando yo preparo un solomito, por ejemplo, con sellado, que yo lo desglaso con vino tinto, el solomito me sabe a vino tinto y la salsa me sabe a carne. Y el medio líquido hace de que haya un desglaseado Cuando se lo quieren explicar a alguien, que quieran impresionar a alguien y ustedes, no, es que a mí me encanta hacer el solomito, ahí en sus casas también apliquen esta técnica que vean, van a quedar mínimo un vino, el de uno les invitan. Ustedes le dicen, no, es que a mí yo te voy a preparar una carne porque yo aprendí en un curso que por una transferencia bidireccional de sabores, eso queda espectacular y la gente es, ¿qué? Claro. La ósmosis, ¿qué es? Una transferencia bidireccional. ¿Por qué bidireccional? Porque son dos direcciones. Es lo mismo que estamos haciendo en este momento cuando uno trabaja con un equipo de trabajo que a lo mejor, por ejemplo, Rosy siempre ha trabajado con barriles igual que Saúl. Ella tiene un conocimiento que puede ser que a lo mejor yo no tenga o que sí tenga, pero que no lo he desarrollado porque no es algo que a mí me atraiga. O común. Exactamente, pero puede que si yo hablo con ellos, ellos me explican a mí una técnica del barril y yo la entiendo a mi forma de parecer, pero yo les doy a ellos también una opción para mejorarlo. Eso es una ósmosis, un intercambio de información. Y ambos, ¿por qué se cumple una ósmosis? Porque ambas partes están quedando con algo, que es esa sustancia. Ambas partes están quedando con algo. Si yo te explico a ti una técnica de cómo hacer los rollos, ¿cierto? Y tú la entiendes, pero tú luego me explicas a mí una forma en donde tú le hiciste que te fue mejor y estamos obteniendo el mismo resultado. Ambas partes estamos quedando
con una información en común. Eso es una ósmosis. ¿Cierto? ¿Quedó claro hasta el momento? ¿Qué sucede? ¿Qué tipo de transferencia? Convección. ¿Por qué? Porque la convección dijimos que no solo aplica a algo invisible, o sea, a un circuito de calor, por así decirlo, que se genera en un medio, sino también a un circuito de calor que se genera en un medio líquido. Entonces yo estoy hirviendo y estoy haciendo mi fondo y esto tiene un tiempo. Por eso en ninguna parte acá dice concentración. Esto tiene un tiempo. Cuando nosotros hacemos un fondo, nosotros sabemos hasta qué punto cocinarlo. De hecho, muchas veces rompe hervor y lo que hacemos es bajarle un poco la temperatura porque queremos que se vaya como soltando toda la sustancia de los productos. A veces, cuando vamos a hacer un fondo, antes de entrar acá a hervir, metemos los vegetales al horno, los rostizamos un poco. ¿Por qué? Porque ¿qué estamos haciendo allí? ¿Cómo? Extrayendo los sabores. Extrayendo. ¿Y cómo se extrae ese sabor? Por concentración. Ese saborcito ahí, esa costra, todo eso me da ese sabor adicional. Si hablamos de hervir y voy a hacer, por ejemplo, un fondo de res, que es lo mismo que hacemos, básicamente una sopa parte de un fondo de res, solo que a nivel gastronómico, como en los restaurantes de alto nivel, más que todo en técnicas francesas, cuando vamos a hacer fondos de res, habitualmente uno rostiza los vegetales y los huesos. Y eso genera una concentración tal de que el sabor va a ser totalmente diferente. Porque es muy diferente a que tú hagas una sopa, una crema, hagan la prueba en su casa. Que hagan una crema de auyama, hirviendo la auyama o cocinarlo en el apitador y luego la licúan, a que ustedes horneen la auyama con ajo y tomillo y cuando la auyama está dorada, ahí la procesan y hacen la crema. El sabor es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque el sabor crece. Cuando hay un abatimiento de temperatura, que el calor es más alto, ¡guau!, genera una costra y el sabor queda. Cuando hacemos una sopa, por ejemplo, sí, el sabor se dispersa, pero tiende a perderse un poco ese toque de la auyama. Entonces uno dice, está rica la crema de auyama, pero no se dan cuenta que a veces la crema de auyama es un sabor plano. No hay un desarrollo de sabor. Ella absorbe el sabor que tú le quieras. Eso se llama versatilidad del producto. Es un producto muy versátil porque lo pueden combinar con cualquier cosa y con cualquier cosa va a funcionar. Si yo quiero hacer una pasta, por ejemplo, entonces yo digo, bueno, voy a hacerla de albahaca. La masa la voy a hacer con albahaca. ¿Qué me dice mi mente de cómo procesar la albahaca para hacer la masa verde? Primero, la albahaca se pasa por agua caliente para que Se blanquea. ¿Y por qué no se licúa en vez de pasarla por agua caliente? porque si quieres que la masa quede más verde, y si te más verde se activa la clorofila de la albahaca. Y si hay una activación de clorofila, ¿qué hay? Y este, No. Si hay una activación de clorofila, hay más sabor. Entonces, si yo la licúo, por ejemplo, normal, sin blanquearla, se va a ver verde y perfumada al principio, pero se va a oxidar más rápido. Pero si la blanqueamos como ustedes están comentando, efectivamente, el sabor, el color va a ser más intenso, la concentración de sabor va a ser mejor. ¿Por qué? Porque recuerden que cada vez que blanqueamos, hacemos choque térmico para conservar eso. Porque si no, el calor residual sigue cocinando el producto. Y no voy a obtener una oxidación, lo que permite que el producto dure más. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que sucede cuando entendemos qué pasa con el proceso. Vapor. ¿Quiénes les gusta comer al vapor? Y pensar que la cocción al vapor es muy beneficiosa para nosotros porque mantiene igual el producto con su sabor, que al final cuando nosotros cocinamos algo, eso es lo que queremos, ¿cierto? Que de hecho he dicho que no, pero en estos días el chef me dio a probar algo y estaba hecho. Los baos. Sí. Es un método de cocción que funciona. Tipo, húmedo. ¿Por qué húmedo? Chef, ¿por qué húmedo si se supone que es un medio líquido? Pues es cierto, pero ¿qué es el vapor?
agua en un estado diferente de su presentación, vapor. Entonces, este vapor cocina el alimento, permitiendo que el alimento conserve todas sus propiedades. Hay extracción, sí, pero muy poco. ¿Por qué muy poco? Porque es que yo no lo estoy hirviendo ni nada, sino que el líquido, el vegetal alcanza como a llevar a la superficie como esas propiedades y ahí queda. Que es esa clorofila que se activa. ¿Que es muy bueno? Sí, es muy saludable. De hecho, en China es uno de los métodos de cocción que más se utiliza. Uno de los tipos de cocción que más se utiliza, el vapor. Para hacer wonton, para hacer hargaos, para hacer dumpling, para hacer gyozas, para hacer diferentes tipos de baos o masas al vapor, para hacer pescados al vapor, o sea, todo un mundo de opciones. Hay un tipo de cocción que mezcla un poco al vapor. ¿Han escuchado del papillot? Sí. Es el método que se usa para hacer la trucha envuelta en papel aluminio. Papillot. Pues tradicionalmente es un método francés en donde se utiliza un producto, también generalmente aplica mucho para pescados porque son carnes que no requieren tanta cocción y se envuelven en papel parafinado. Es un papel especial de horno, pues, que todos conocemos. Pero ¿qué sucede particularmente en el papillot? Hay una concentración de sabor porque el producto no escapa, o sea, el líquido como tal y las propiedades del producto no escapan. Y aparte de eso, el líquido que suelta el producto genera vapor y cocina el producto. Allá adentro. Entonces es muy saludable porque ustedes no han visto la gente que, de hecho, no se los doy como sugerencia igual a mis televidentes. Yo he visto que hay personas que cuando van a preparar un salmón le ponen, ay, voy a hacer un salmón al papillot o envuelto, y le ponen rodajas de limón o de naranja. Pues yo personalmente no lo recomiendo. Porque como estamos cocinando eso, hay una ligera extracción por el vapor y ese sabor del limón amargo se puede transmitir al salmón. De hecho, también está el colorito. Lo que pueden hacer es quitarle la piel y la cáscara blanca del limón o de la naranja y utilizar así la pulpa, y es plenamente válido, o zumo de limón. Entonces eso mismo pasa con la técnica del papillot. Tipo de transferencia, convección. ¿Por qué? Porque ese vapor es el resultado de un aire muy caliente. No solo sucede en el horno cuando estamos calentando, que la radiación de lo que son las resistencias no solo son directas, sino que se dispersan con el aire, con el ventilador caliente, sino que también con el vapor por medio de la humedad funciona igual. ¿Por qué? Porque está conveccionando todo ese aire, está transmitiendo todo ese calor, siempre indirecto. La cocción del vapor es una cocción indirecta. Entonces, que hay una concentración, también puede haber una concentración en el caso, por ejemplo, de la gastronomía china. Si hacemos hargaos, que son como una especie de empanadilla con una masa que es totalmente transparente, el sabor se concentra dentro porque no se sale. Generalmente rellena de cerdo o camarón, entonces queda impregnado ese sabor a camarón. Ustedes prueban, por ejemplo, un wonton al vapor y un wonton hervido y son dos sabores totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque hervido se pierde ese sabor, se queda en el agua. Pero está más rápido. Sí, realmente sí, porque la cocción al vapor es más de paciencia. Un wonton desde crudo sin estar congelado, mínimo de 15 a 20 minutos de cocción al vapor. Mientras que si yo lo hiervo, mínimo entre 5 y 10 minutos. Hay una diferencia, o sea, ¿qué tenemos que entender con estos muchachos ya para finalizar el día de hoy? Estos métodos de cocción nos van a ayudar a nosotros, como profesionales de la gastronomía, a desarrollar recetas, tanto en las casas como acá en el restaurante. ¿Por qué? Porque podemos entender qué necesitamos usar para hacer un producto.
Si yo digo, quiero hacer un pollo, no sé, con salsa de soya, ¿qué será mejor? ¿Que frite el pollo y luego le ponga la salsa de soya o que ponga a cocinar el pollo con la salsa de soya? ¿Ustedes qué creen? Cualquier respuesta es válida. Pues yo lo cocinaría con la salsa de soya. ¿Por qué? Válido, sí. ¿Por qué? Sí, por eso, para que haya esa concentración de sabor. Entonces ahí estamos entendiendo de que por medio de el hervido va a haber un intercambio de sabores y que cuando yo lo termine en el horno va a haber una concentración de sabores. Entonces cuando ya yo entiendo todos esos métodos, se me vuelve más fácil a mí cocinar. ¿Por qué? Porque comienzo a conocer los ingredientes, comienzo a entenderlos, a saber cómo funciona. Y ya el día de mañana, si voy a hacer un arroz, por ejemplo, en Asia hay muchos sitios donde hacen el arroz al vapor. Y el resultado es totalmente diferente. No se pega de la olla, los hacen en unas mallas especiales, cocinado al vapor, y el arroz queda como que si lo hubiéramos hecho con agua normal. Pero cuando entendemos eso, que por lo menos con el arroz, el líquido que no le estoy poniendo en la olla, se lo está dando el vapor del agua, cambia todo nuestro mundo y nuestra mente. Chef, pero también entendemos que es lo que queremos probar. Porque es que si yo no lo quiero asado, pero yo lo quiero tener que con un sabor a humo, pues entonces yo no lo pongo a asar, yo lo quiero ahumado. Yo lo meto en el barril, entonces ya no es al horno, sino es al barril, pero lo que quiero, un pollo con salsa soya, pero ahumado. No, y también aplica otra técnica de cocción. Lo que quiero comer. Exactamente. Y ahí es que uno entiende. Exactamente. En el barril aplica igual una convección y una radiación. Directamente, más que todo una radiación, es porque el calor del fuego en el centro está irradiando ese calor y me está cocinando. Sí. No es directamente como por contacto, o sea, por lo que sería por... Exacto, no sería directamente por contacto, es porque no estoy poniendo el pollo encima en la parrilla, sino lo estoy colgando. Entonces, un simple movimiento puede cambiarme todo. Y curiosamente, muchas veces cuando cocinamos al barril puede haber una ligera extracción, porque algunos productos comienzan a soltar líquidos. Pero eso también cambia mucho. ¿Por qué? Porque si tú sellaste el producto antes de meterlo al barril y solo lo quieres terminar en el barril, no va a haber una extracción, porque como ya está todo concentrado y amarrado y sellado, lo que haces es terminarle, como dice Saúl, darle ese toque ahumado. O si dices, no, yo quiero el toque ahumado pero sin meterlo al barril, entonces ¿qué hacemos? Ya cambia todo el proceso, meto un tizón de carbón en el horno de convección y el aire caliente va a prender más el tizón y ese humo que me va a generar lo absorbe. O compro astillas de cerezo o de roble. No hay, es mejor, en vez del barril lo ponemos al costado, ya cuando esté o medio esté, lo ponemos en el centro, lo quitamos en el centro, el mismo jugo o el mismo sabor del pollo va a caer al carbón y el carbón va a generar ese humo. A generar humo y ahí estamos más hechos todavía. Pero por lo menos si nos vamos a la gastronomía argentina, eso cambia, porque es cocción indirecta Y eso. y gradual. Ellos comienzan desde temprano con las piezas más duras de carne y van poniendo diferentes tipos de cortes según su dureza. ¿Por qué? Porque ellos dicen, empezamos a las 8 de la mañana, vamos a terminar a las 8 de la noche. A las 8 de la noche están comiendo la carne dura y en el intermedio del día se comieron los cortes más tiernos que no requerían tanta cocción. Entonces, también existe una cocción indirecta que ellos lo hacen con calor indirecto, por ejemplo. Entonces, chicos, nos vemos la próxima clase. De verdad, muchísimas gracias. Recuerden a todos nuestros televidentes que si tienen alguna duda, no olviden dejarlo por favor en los comentarios. Próximamente vamos a estar ya posiblemente trabajando en las aulas del SENA acá en Guatapé. Cualquier información nos pueden escribir a Chef Piso Alejo Santana Instagram o al 311-651-8839. Nos vemos en la próxima clase.